tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bien, pues como verán, en las siguientes semanas, a partir de hoy, no vamos a transmitir desde el estudio, estaremos haciendo debate 22 desde nuestras casas, por lo menos mientras el pico de la pandemia aquí en la Ciudad de México pues se mantiene en alto. Así es que vamos a tratar, en la medida de lo posible, de continuar pues con nuestro programa y llevándole los temas de actualidad, temas de interés público general. Así es que el programa de hoy va a poner el foco en el estado de Jalisco, con un tema que se ha mantenido en la agenda pública ya desde hace pues varios días. Todo esto se detona mientras en Estados Unidos miles salieron a las calles a manifestarse en contra del asesinato del afroamericano George Floyd. En ese contexto, un video que circuló por las redes sociales nos mostraba una detención, la de un joven llamado Giovanni López, de oficio albañil, y quien horas después habría muerto por tortura en una comandancia de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco. Todo esto detonó protestas violentas en las calles de Guadalajara, pues que terminaron con el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y también desapariciones forzadas. Todas estas detenciones, bueno, pues terminaron en la aprehensión de 6 jóvenes que terminaron en Puente Grande, una de las cárceles de mayor seguridad del estado. Estas detenciones totalmente arbitrarias se dan en medio de un contexto donde el gobernador del partido de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, pues lavándose completamente las manos, acusando que la violencia desatada pues era provocada desde los sótanos del poder y que los integrantes de su policía estatal quizá estaba infiltrada por integrantes del crimen organizado. Así es que yo dejo este contexto para irlo ampliando, desmenuzando de la mano de 2 colegas, 2 periodistas muy destacados que se encuentran en el estado de Jalisco, en Guadalajara, y con ellos vamos a hablar. Así es que quiero dar la bienvenida. Rubén Martín, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Jacaranda Correa. Es un gusto que me hayas invitado y un gusto compartir con colegas que respeto como Darwin. Por supuesto, un cordial saludo a toda la audiencia de debate. Muchas gracias. Y bueno, pues tú tienes un programa muy destacado en Guadalajara, Cosa Pública 2.0 de la UDG, y justamente Darwin Franco, quien es director también de otro medio totalmente independiente, periodismo digital, Sonadox. Darwin, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches, Jacaranda, muy buenas noches también a Rubén y muy buenas noches al auditorio. Bien, pues yo quisiera comenzar, Rubén, si me lo permites, te pediría que nos comentes de manera breve este contexto. Yo puse una parte, digamos que sobre la mesa, lo que ocurre con Giovanni López, este joven que fue asesinado en manos de la policía municipal, se inserta en un contexto mucho más amplio. En un momento en el que las medidas del gobernador de su estado, Enrique Alfaro, establece que todas las medidas de aislamiento social en medio de esta pandemia serían obligatorias, así como el uso de cubrebocas, y quien no las utilizara sería sancionado y que la fuerza pública tendría pues la encomienda de hacerlas cumplir. Cuéntanos, por favor, para conocer más a fondo este contexto. Rubén. Hiciste un resumen muy detallado, me parece que muy certero, Jacaranda, pero solamente en precisión, o incluso en dar el crédito a quien corresponde. Quien destapa este caso de Giovanni López Ramírez es Tania Rosas en el portal de Latinos. Ella lo da justo hace una semana. La verdad es que parecen que han transcurrido semanas y en realidad apenas ha transcurrido una semana. El miércoles 3 de junio, Tania Rosas da a conocer esa información.
cerca de la mañana, pero yo creo que entre el mediodía y la tarde empezó a divulgarse, a difundirse en redes sociales, literalmente como reguero de pólvora, de tal manera que hacia la noche había un hervidero, una efervescencia que se podía palpar, percibir a través de las redes sociales. Todavía no había posicionamientos públicos. Desde esa tarde, desde hace una semana, se convocaron 2 manifestaciones, una a Palacio de Gobierno al día siguiente, el jueves 4, y otra a Casa Jalisco el viernes 5. Ocurre después la manifestación de Palacio de Gobierno, partiendo de un parque que está hacia el poniente del Centro Histórico de Guadalajara, el Parque Rojo, un lugar donde que es sede de muchísimas protestas y manifestaciones sociales. Caminan los manifestantes congregados hacia Palacio de Gobierno y ahí ocurre una trifulca, hay destrozos en algunas oficinas, el incendio de 2 patrullas. Yo quisiera tratar de proponer como una posible explicación es que no se llegó solamente a la violencia por sí, sino que causó tal indignación el asesinato, la confirmación del asesinato por parte de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, que se llegó a este hecho de pues, pintar grafitis y destruir algún mobiliario, incluso la quema de patrullas y luego el enfrentamiento directamente con la policía. Creo que además de la indignación en contra de Giovanni, la indignación por el asesinato de Giovanni López, hay una sensación de una sistemática arbitrariedad y abusos policíacos que ocurren en las ciudades de Jalisco. Es decir, yo creo que muchos de los jóvenes que están asistiendo a esas manifestaciones han padecido más de alguna ocasión un abuso, una detención, al menos una extorsión de parte de los policías, y creo que es un asunto a considerar como parte de lo que ha ocurrido. El segundo elemento que tú mencionabas de que si fue detenido por traer o no el cubrebocas en este contexto de medidas del gobierno de Jalisco que se quiere desmarcar de las medidas, junto con otros mandatarios estatales, de las medidas del gobierno federal, bueno, sí fue explícito que en cierto momento se hizo obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, transporte público, pero también es cierto, habrá que hacer la investigación específica, pero finalmente quienes detienen y asesinan a Giovanni es policía municipal, que no le corresponde el mando al gobernador del estado, a Enrique Alfaro. Probablemente, y creo que sí fue que las medidas dictadas por Enrique Alfaro influyeron, porque no fue el único caso de gobiernos municipales que aplicaron detenciones. Se presentaron en Chapala, se presentaron en Tala, otros municipios al menos, y en la zona metropolitana de Guadalajara hubo apercibimientos. Aquí no trajera cubrebocas a miles de personas. Estamos hablando de cerca de 70,000 personas que recibieron apercibimientos por no traer el cubrebocas, de tal manera que sí se da en este contexto. Y para terminar esta primera intervención de los hechos que han ocurrido, además de esa manifestación donde hubo 28 detenidos, y justo por eso la manifestación del viernes siguiente, el viernes 5 de junio, ya no se convoca a Casa Jalisco, que es la residencia oficial del gobernador en turno, pagado por los jaliscienses, pero ahí vive, sino a la fiscalía que está en la zona sur, en la zona sur de la ciudad de Guadalajara, en la zona industrial, literalmente la sede de la fiscalía junto a naves industriales, y esto para exigir la liberación de quienes se consideraban detenidos y presos injustificadamente. Y es ahí donde ocurre lo que yo llamo el halconazo tapatío, este despliegue de represión, este dispositivo represivo bárbaro. Vimos escuadrones de policías ministeriales armados con armas rudimentarias como eran palos con clavos, tubos de metal, palos de golf, bates de béisbol, usados para golpear, para reprimir, para inhibir la manifestación, para impedir que llegaran las personas a la protesta. Y posteriormente ocurrió lo más grave, este hecho de la privación ilegal de la libertad y por tanto las desapariciones forzadas cometidas por policías municipales. Está pendiente que sepamos si fueron ordenadas desde los altos mandos políticos del Estado y de la Fiscalía, o como dijo el gobernador, tomó la iniciativa del crimen organizado. Cualquiera de las dos opciones son inquietantes y aterradoras. Déjame preguntarle a Darwin, porque pones un punto muy importante en la discusión. El tema de las desapariciones forzadas, de todo este uso de la fuerza excesivo, de alguna manera ha sido algo que se ha venido dando constantemente desde hace varios años en Jalisco. ¿Me comentas algo al respecto, Darwin? Sí, en realidad, como señalaba Rubén, el atosigamiento, el acoso de las diversas policías municipales contra los jóvenes ha sido constante. Incluso en el caso de las desapariciones, y para citar un caso muy específico, que es la desaparición de los 3 estudiantes del CIN y del CAP,
se presume que detrás de su desaparición también están policías municipales que son quienes se los llevan. Es decir, hay todo un largo historial de represión policíaca en Jalisco que no está exento ni desvinculado de las desapariciones forzadas. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos a seguir ampliando este tema porque me parece que es muy importante de lo que ha venido ocurriendo de manera sistemática, porque no hay que perder de vista esto. Regresamos en un momento, no se vayan. ¿Te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Gobierno de México. Gracias, regresamos aquí a Debate 22. Antes de irnos a la pausa, estabas abordando un tema muy importante, Darwin, sobre el tema del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Estatal en Jalisco y las desapariciones. Hoy veíamos algunas notas en diversos periódicos, esto ha sido sistemático. ¿Qué va a pasar? Porque el alto comisionado de la ONU ya emitió una recomendación al gobierno. ¿Qué pasa en este contexto? ¿Cómo podemos leer y cómo vemos que pueda destrabarse este grave problema en Jalisco? El primer paso está vinculado con la sumisión de la responsabilidad de parte de las autoridades. Es decir, ninguna autoridad, ni siquiera incluso, aunque lo señaló tardíamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se ha querido hablar de desapariciones forzadas, ¿no? Justo para evitar lo que implica la comisión de un delito de lesa humanidad. Yo creo que gran parte del problema será en si el gobierno acepta o no lo que hizo, porque lo que vemos más bien son como un gobernador que le echa la culpa desde los sótanos del poder, que le echa la culpa al crimen organizado, o que simplemente nos viene a decir que hay policías que no le hacen caso, ¿no? Y que en sus diversos mensajes nos dice que le demos la vuelta a la página, cuando en realidad no se le puede dar vuelta a la página. Es decir, la liberación, por ejemplo, ayer de los 6 jóvenes que fueron también detenidos de manera arbitraria, no se resuelve dándole la vuelta a la página. Todos ellos mencionaron que fueron torturados. Los jóvenes del 5 de junio fueron torturados. Los jóvenes, digamos, de las primeras manifestaciones también lo fueron. Y esos son tipo, digamos, de agresiones, de violaciones a derechos humanos que tienen que ser investigadas. No se le puede dar vuelta a la página porque un principio de una medida de no repetición implicaría el acceso a la verdad. Y es necesario que se nos digan cómo ocurrió, quién dio la orden, quién generó el proceso, porque cuando uno escucha los testimonios de los jóvenes son brutales, ¿no? Es decir, ahí mismo se les dijo que se les iba a asesinar, que se les iba a desaparecer, que se les iba a hacer pedazos, ¿no? Y eso no, por más que la autoridad diga, no es solo obra de 2 policías que están detenidos, sino por parte de un aparato de Estado que se orquestó, que se generó y que se utilizó justo con el afán de reprimir. De lo que has estado trabajando tú, Rubén, porque yo escuché en el programa que tienes, el de Cosa Pública, el testimonio de una joven verdaderamente aterrador, brutal. O sea, por mi cabeza pasó desde lo que ocurrió en Atenco hasta lo que pasó con las manifestaciones en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. O sea, realmente fue aterrador, es una cosa que no pensábamos que pudiera estar ahí, o sea, un maltrato psicológico, las tenían en jaulas, es un testimonio brutal. ¿Qué va a pasar y en esas investigaciones, indagaciones que han estado haciendo en ese sentido? Pues hay un compromiso que yo dudo que se vaya a cumplir de parte de la autoridad de investigar a fondo lo que ocurrió. Todos estos episodios de movilizaciones y de represión que ya insistía Darwin que ha ocurrido a lo largo de todos los días, pero especialmente el episodio del viernes que califico del halconazo tapatío, y justo que ayer se cumplieron 49 años del halconazo ocurrido el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Es aterrador que se repitan estas prácticas, como ya recordabas Atenco, por ejemplo, como ya recordabas las manifestaciones en la Asunción de Peña Nieto o Ayotzinapa.
Muchos recordamos Ayotzinapa el viernes, de que ocurre la intervención de fuerzas de seguridad, se lleva con total impunidad a decenas de jóvenes y pudo haber ocurrido que algunos de ellos no aparecieran. Yo creo que aparecieron por una fuerte presión mediática y social que hubo de los manifestantes que estuvieron filmando sus detenciones, mandando los datos, o de otras personas que no fueron detenidos que participaron, y en redes sociales hubo una presión muy importante, una presión social y política que obligó al gobierno del estado a parar ese operativo represivo y liberar a los jóvenes. De otra manera, probablemente estaríamos en otra circunstancia. Y este hecho que ya mencionaba Darwin es gravísimo, o sea, confirmar prácticamente como si fuera un reality show, porque lo estamos viviendo en tiempo real, que las policías te estaban levantando y te estaban privando ilegalmente de la libertad, y que las amenazas que les hacían cuando los torturaban, cuando los golpeaban, era física por un lado y psicológica. Y la psicológica eran dos amenazas. Una, te vamos a descuartizar y te vamos a desaparecer porque es muy fácil hacerlo, como le dijo un policía ministerial a uno de los detenidos. Y el segundo, o te vamos a entregar al cártel, que también es igual de grave. O sea, eso da idea de un involucramiento, de una zona gris, que me parece que confirma los casos que desde hace años se han denunciado de que hay desapariciones forzadas en Jalisco, y eso es muy inquietante. Y brevemente, yo en una columna que escribí para el portal de Sin embargo el fin de semana, ponía el título Jalisco entre la conspiración y la violencia estatal. Por un lado, la versión de Enrique Alfaro es que hay una conspiración en su contra, pero no solo eso, sino un embate del gobierno federal en contra de todo el estado y todos los habitantes del estado, lo cual a mí me parece que no encuentra asidero, no tiene ni pies ni cabeza para sostenerse. Y del otro, la violencia estatal la distingo de dos maneras. Una, la violencia sistemática, cotidiana, que se sufre en las detenciones policíacas de los jóvenes, y en la segunda, la represiva, que ocurre justo cuando hay movimientos sociales. El patrón de relación de los gobiernos estatales hacia el movimiento social ha sido de represión, y se confirma en estas movilizaciones que hemos tenido en estos días, Jacaranda. Darwin, en esto que han estado investigando desde Zona Docs, se detienen 3 policías por el caso de Giovanni, un poco para centrar en esta cosa que ha sido, digamos, lo más reciente, ¿no? Y ver si desde ahí puede destrabarse algo. Pero estos 3 policías que fueron detenidos, ¿esto es suficiente? ¿Hay una investigación amplia de por qué ocurrió? Yo creo que en el caso de Giovanni López, que es importante no olvidarlo, porque es un caso que permanece en la impunidad, junto con todo lo que se ha venido tratando, pareciera que no. Es decir, hay que recordar que la ejecución extrajudicial de Giovanni ocurre el 4 de mayo. Es decir, esto nos vamos a conocer, o se da a conocer mediáticamente mucho después, y lo único que había confiscado la Fiscalía en un escueto boletín de prensa es que tenía notificación de que una persona había muerto, digamos, en los separos de la policía de Tlahuacán, de los Membrillos, pero en realidad no se había investigado nada. No fue hasta la presión que se generó una investigación. Y la prueba clara de que no se había investigado nada es que los policías que participaron en el hecho, junto, digamos, a los 3 que están detenidos, estaban trabajando como si nada, como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran asesinado o siendo partícipes del asesinato o de la ejecución extrajudicial de una persona. Hasta que ocurre esta presión mediática, se dan estas primeras detenciones. Estamos hablando del jefe de la Comisaría de Seguridad Pública de Iztapalapa, un mando medio, un policía, pero cuando uno ve el video no son los únicos policías que participan. Por lo menos, digamos, la contabilización, hay por lo menos 4 policías más que participaron en los hechos o que simplemente dejaron que las cosas ocurrieran, que no se sabe si están siendo investigados o no. Incluso hay denuncias graves de la familia de Giovanni López, que tuvo que abandonar el estado bajo las amenazas de que el presidente de Ixtlahuacán de los Membrillos había amenazado a la familia para que el video que ellos grabaron, porque el video que todos nosotros vimos fue grabado por familiares de Giovanni, no se difundiera, de tal manera que la familia, una vez que, digamos, se da como el proceso de la entrega del cuerpo de Giovanni, abandona el estado. Y es decir, pasamos un mes sin que esto no se supiera. Si no hubiéramos tenido ese trabajo periodístico de nuestra compañera, si esto no se hubiera dado a conocer, seguramente hubiera pasado como muchos otros casos. Es decir, a mí particularmente, y yo no dejé de pensarlo en estos días, me ha tocado conocer la historia de Mayra, una madre que denunció la desaparición de su hijo Toño, justamente un 30 de agosto, día de las víctimas de desaparición forzada, que fue llevado por policías municipales de Tlaquepaque, que ella vio cómo lo metieron a la patrulla, que ella vio cómo lo golpearon, y ahora resulta que ellos dicen que se fugó dentro de un operativo donde había 8 patrullas, ¿no? Donde también denuncian desaparición forzada.
como dejarlo muy claro, es que en el caso de Jalisco, las autoridades niegan sistemáticamente que existe desaparición forzada cuando tenemos estos casos. Los italianos, 4 italianos que fueron desaparecidos en el sur del estado, entregados por la policía al crimen organizado. El caso también de por lo menos 5 personas que venían de comerciantes de Veracruz a Jalisco, que también fueron entregados o fueron desaparecidos por la policía. Es decir, hay un sinfín de hechos que la autoridad considera que no tiene que ver ellos con la desaparición, hablando, digamos, de Jalisco, que es el segundo estado en el país con mayor número de desapariciones. Permítanme hacer una muy, muy breve pausa y regresamos a seguir conversando. No se vayan, volvemos. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE. Bien, regresamos a Debate 22. Estamos conversando con Darwin Franco, director del espacio Zona Docs, periodismo digital totalmente independiente. Rubén Martín, pues un periodista que colabora para el portal digital Sin Embargo y pues colaborador también de Cosa Pública 2.0 de la UDG. Estábamos conversando antes de irnos a la pausa sobre el caso de Giovanni López, pues homicidio que ha detonado toda esta, o más bien que ha revelado toda la problemática que hay en el estado de Jalisco. Y yo quisiera preguntarles, en medio de esta polarización y lo que vemos a través de las redes, en estos acostumbrados tweets y mensajes que manda el gobernador Enrique Alfaro, vemos que hay mucha gente, muchos seguidores que aplauden sus decisiones, que aplauden el uso de la fuerza. ¿Esto realmente está ocurriendo o en ese microcosmos que es Twitter, por ejemplo, vemos solamente este tipo de cosas? ¿O hay una parte de la población que nos podría preocupar y que está avalando este tipo de acciones, Rubén? Jacaranda, solamente antes de contestar, quisiera que Darwin nos recordara el antecedente de involucramiento del presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos en una denuncia de desaparición y de asesinato. Es un trabajo que Darwin presentó hace, que fue 3 años, me parece todavía en reverso, antes de Zona Docs, y porque ahí el que es actualmente el presidente municipal aparece inicialmente en 2012 como secretario general involucrado en una desaparición forzada, y luego la familia lo estaba buscando y después es asesinado un hermano de esta persona desaparecida de la familia Corona Piceno. Bueno, pues es como decía hace un instante, o sea, es un asunto sistemático, o sea, sí, no podíamos olvidar que Jalisco ocupa el primer lugar en desapariciones de México y el tercero en feminicidios. Es un dato brutal y que no deberíamos de perder de vista. Y en ese sentido, les decía hace un instante, ¿cuál es la respuesta de la sociedad? La percepción que yo tengo es de que sí hay personas que repudian regularmente las manifestaciones. Es esta, creo yo, una mentalidad conservadora que creen que los que salen a manifestarse por algo es porque no tienen trabajo, porque son flojos, en fin, desde esos casos. Pero también de otro lado hay digamos, seguidores de las fuerzas políticas, en este caso del gobernador Enrique Alfaro y de su partido Movimiento Ciudadano, que se expresa en redes sociales. Veo protestas legítimas. Por ejemplo, hubo un incidente que vale la pena mencionarlo en la manifestación del jueves 4 de junio. Un manifestante que no sabemos quién es todavía porque no ha sido detenido, le prendió fuego a un policía. Y evidentemente que es algo reprobable y generó, digamos, como o se intentó manejar como una percepción de que todos los manifestantes digamos, querían actuar de manera buscando esa venganza o esa violencia, ¿no? O destrozando cosas. Pero yo creo que hay una motivación legítima para que
para las personas que están asistiendo a estas manifestaciones, están convocando porque están expresando, digamos, problemas sistemáticos que ya mencionamos y que quieren una solución de fondo. El fin de la violencia policíaca, el castigo a los responsables, el fin de las desapariciones y un gobierno que no actúe de manera represiva, sino de manera democrática. Entonces esas causas son las que me parece que están moviendo. Y ahora en tiempos de redes sociales, lo que también es fácil percibir, porque a veces incluso hay campañas pagadas, pues mensajes que pueden ser bots, que pueden ser campañas que se distribuyen en redes sociales. Y aquí quiero traer a cuento un caso, digamos, que puede entre famoso y cómico, el de Enrique Krauss, que salió la semana pasada con un tuit en respaldo al gobernador Enrique Alfaro, comparándolo con Mariano Otero, este gran jurista del siglo XIX jalisciense, que pues generó mucha polémica y muchos pensamos que la comparación no era para nada pertinente, pero además después se supo que Letras Libres y Editorial Editorial Clio han tenido contratos del gobierno del estado de Jalisco, y esto habría que verlo. Pero pues me parece que hay de todo, hay seguidores auténticos, hay quienes se critican, pero también hay seguidores, ¿no? O sea, estamos viendo esto, una sociedad polarizada en Jalisco que está apoyando esto, ¿o no? Creo que es una pregunta bien compleja. En un análisis que está pronto a presentar Signalat del ITESO, habla, digamos, de la presencia de cuentas que están siendo automatizadas para responder de manera favorable, ¿no? A los señalamientos, a las acciones que han venido generándose o a las respuestas oficiales, ¿no? Lo que sí es como importante señalar es que pese a esa imposición, pese a esos comentarios negativos, pese a la constante criminalización, digamos, de las y los jóvenes protestantes, hay también ingreso, aquí en Jalisco hay una masa muy importante, digamos, de jóvenes que han tomado las redes, porque hay que decirlo, nos enteramos de cuántos jóvenes estaban en ese momento desaparecidos, cuántos no habían logrado hacer, porque un grupo, digamos, principalmente de mujeres, tomaron la tarea de generar el registro ciudadano independiente, no el Estado. Fueron diversas como organizaciones quienes hicieron eso, ¿no? Eso genera un contrapeso muy importante porque permite, digamos, situar el debate donde corresponde, es decir, en la comisión del delito, en su momento, la no aparición de los jóvenes. Lo cierto es que sí existe, digamos, un sinfín de cuentas que se ha dedicado a justificar las acciones del gobernador o que, por ejemplo, tras la liberación de los 6 jóvenes detenidos en la última manifestación del 7 de junio, se ha dedicado a criminalizarlos, ¿no? A señalar que cómo es posible que se liberen a delincuentes, ¿no? Cuando en realidad por lo menos en 5 de las 6 detenciones ni siquiera se trata de jóvenes que estuvieron en el lugar de los hechos. Pero sí, ahí también, y con esto yo remataría, hay que recordar que el gobernador de Jalisco es uno de los gobernadores en todo el país que más le invierte dinero al tema de la comunicación social, ¿no? En estos recortes que hubo para afrontar la pandemia, todo bajó, ¿no? Incluso el área de desapariciones, menos en las empresas a las cuales está dedicado él a gastar la comunicación. Es por eso que en todos lados ustedes pueden ver spots en YouTube, en Facebook de Alfaro, porque si algo le invierte él es, digamos, a la imagen que tiene en estas redes sociodigitales. Ya, bueno, pues yo quiero agradecerles, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Jalisco, porque digamos que esto parece ser la punta del iceberg de todo un problema, y bueno, pues en medio de esta confrontación que además ha llevado pues a tenerla directamente con el gobierno federal, seguramente ocurrirán muchas otras cosas. Darwin Franco, Rubén Martín, muchísimas gracias por compartir su trabajo, su investigación y todas sus apreciaciones aquí con nosotros en Debate 22. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 22. Vamos a quedarnos en casa. Mucha paciencia. Estamos en el pico de la pandemia en la Ciudad de México. Así es que desde nuestras casas seguiremos transmitiendo. Que descansen. Nos vemos el próximo jueves. Thank you.